Un amparo en contra del Congreso de la República fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad por el magistrado titular del TSE, Maynor Custodio Franco Flores. Según señaló el magistrado Maynor Franco, el Pleno del Congreso no entró a discutir el informe circunstanciado en donde se conoció el retiro de inmunidad, según lo establece el artículo 17 de la Ley de Antejuicio. Además, aseguró que por ser la acción penal personalísima, la solicitud de antejuicio en contra de los 4 magistrados titulares del TSE debió haberse conocido de forma individual por parte del Pleno del organismo legislativo. El magistrado solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se ordene al Congreso de la República conocer en nueva sesión ordinaria las diligencias de antejuicio planteadas en contra de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Maynor Franco, y tomar en consideración lo que establece la Constitución en la Ley de Materia de Antejuicio, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y demás leyes aplicables. Iniciamos con el análisis de este primer tema en relación al retiro de inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En este caso estamos hablando de una acción que realizó uno de los magistrados titulares, el magistrado Maynor Franco, en donde hay que mencionar, como se establece en el artículo 17, Fernando, en la materia de antejuicio, que hay una primera moción, que se debe seguir un proceso, y él ha indicado que no se respetó el proceso en relación a ello, porque hay que recordar también que al momento de estar analizando el caso, solamente 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral asistieron al Congreso de la República, otros parecieron de forma escrita. Sí, la ley en materia de antejuicio realmente tiene una diversidad de factores en cuanto a procedimiento que se debe agotar, Ligia, de una manera taxativa. No puede existir en ningún momento, pues, brincarse uno de estos espacios, porque estarías incurriendo en una ilegalidad. Y es justamente lo que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral ha, pues, analizado, obviamente en estos días en que tuvo el tiempo, el espacio para poder realmente ponerse a ver qué es lo que establece la norma jurídica contra lo que ha vivido en cuanto a su persona se refiere, y definitivamente lo que él está planteando es realmente cómo la ley lo establece. Se debe agotar cada uno de estos parámetros en la forma como lo establece el artículo 17 de dicha norma, y allí es muy bien explicado que el Congreso de la República no puede variar la forma en cómo debe conocerse, pues, la discusión sobre todo de este informe circunstanciado. Si esa discusión de alguna manera es un paso que se saltó el Congreso de la República, el Pleno de Diputados, entonces allí se da una falencia en lo que se debe cumplir como norma, y pues es lo que está atacando a través de esta acción de amparo el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, Fernando, sabemos que él lo está haciendo, por así decirlo, de forma personal. Sí. Sin embargo, el caso fue analizado más que todo en conjunto, porque fue una decisión que se tomó como parte de un órgano colegiado, como se ha mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo es que procede eso ahí? Porque se sabe que también él está en su derecho de interponer distintos recursos para poder revertir la decisión. Sin embargo, pues no es como una decisión individual, sino que es algo más en conjunto. Bueno, tenemos que recordar que cuando el Congreso de la República, en aquella noche del 30 de noviembre, cuando terminaban las sesiones ordinarias del año 2023 del trabajo del Pleno de Diputados, tenían que agotar distintos temas. Estaban corriendo con el tema del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, estaban con el tema de quitar o no el derecho de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y entonces los minutos no perdonaban, iban avanzando y cada vez el tiempo se hacía más corto, y creo que en esa premura de tiempo sí hubo muchas falencias en donde pues se pudo poner sobre la mesa que el estar corriendo con una agenda legislativa como se hizo en esa noche hizo pues algún tipo de, tal vez, de falta en el tema del seguimiento a lo que varias normas específicas establece. La ley de presupuesto pues tiene su normativa muy bien delimitada en su propia ley. La ley en materia de antejuicios tiene su normativa y tiene que seguir los pasos A, B, C, D, F, como lo establece esa norma jurídica, y al fallar en uno de esos pasos es en donde la contraparte, es decir, la parte afectada, puede sin ningún inconveniente presentar una acción de amparo ante el órgano correspondiente para que pueda ser revertido ese accionar que le afectó en sus derechos
Y por supuesto que sea la Corte que defina realmente si al lugar o no al lugar la intencionalidad, en este caso del guatemalteco afectado como funcionario, y definitivamente será el análisis del derecho constitucional y el análisis del derecho en materia de antejuicio el que determine si definitivamente hubo o no alguna violación al procedimiento establecido en la norma jurídica. Ahora, uno de los temas que incluso tratamos en diciembre, y no recuerdo si fue contigo o si fue con Axel, pero hablábamos que la investigación y la persecución penal tiene una característica dentro de la aplicación dentro del territorio guatemalteco, es decir, la norma jurídica guatemalteca, y es que es personalísima. No puede existir, si hay un grupo de 2, 3, 4, 8, 16 personas, no importa cuántas sean, que una norma penal les abarque a todos y cada uno de ellos para castigarles en conjunto. No se aplica así el derecho penal. La investigación y la persecución penal se debe hacer de forma individualizada. Por eso se conoce que esa acción penal es personalísima, porque es cada uno de los individuos, hombres y mujeres, a partir de los 18 años de edad, quienes incurren en un accionar, en una comisión de una actitud delictiva contemplada así dentro de nuestra normativa legal, y es contra esa persona contra la que debe hacerse no solo la investigación, sino la persecución. En el caso de lo que aconteció con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues se hizo de manera conjunta, y es allí una de las partes en donde está atacando con esta acción de amparo el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ya que sí, definitivamente, desde el primer semestre que pues uno aprende a estudiar Derecho en la universidad, se nos inculca que esa investigación y persecución penal es personalísima y no puede ser nunca de manera grupal. Así que ahí tiene usted más detalles en relación a ello. Seguramente pues estará muy bien fundamentado, pero tal como tú mencionabas, son decisiones que se podrían tomar en los próximos días. Claro. Vamos a conocer más sobre este caso, ya que el magistrado titular del TSE, Minor Custodio, presentó una acción de amparo contra el Congreso de la República. Se señalan supuestas irregularidades detectadas en el pleno del 30 de noviembre al momento que se conocieron las solicitudes de antejuicio contra 4 magistrados del ente electoral. Minor Franco fue uno de los magistrados afectados por la votación en el Congreso con la que se decidió levantar la inmunidad de los magistrados del órgano electoral. El pasado 27 de diciembre hay que recordar también que los magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad resolvieron suspender el trámite de amparo contra la integración y lo actuado por la Comisión Pesquisidora. Esta comisión conoció y recomendó retirarle la inmunidad a 4 de 5 magistrados titulares de TSE. La Corte decidió que la acción presentada por un grupo de abogados no tiene la legítima activa, es decir, no son las personas facultadas en ley para realizar dicho alegato, ya que no son las afectadas directas. Y esto es justamente, Fernando, lo que mencionabas anteriormente, es esa explicación de que es una acción personalísima y demás, pero ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos, tomando en cuenta obviamente que se tiene que dar, por así decir, un veredicto? Bueno, creo que algo muy importante es poder explicarle a usted, amigo y amiga televidente, qué significa esto de la legitimación activa. Básicamente estamos conociendo en lo que Ligia nos está compartiendo que un grupo de abogados, un grupo de colegas actuó más o menos, creo que fue a finales de noviembre, inicios de diciembre, presentando una acción de amparo que realmente fue muy bien esquematizada, muy bien presentada, y pues se alegaba varias acciones que se habían tomado desde el Congreso de la República en cuanto a su actuar se refiere, pero la Corte de Constitucionalidad en su resolución decidió que no podía dárseles el amparo provisional y por supuesto pues se les denegó completamente porque ellos carecían de la legitimación activa. ¿Qué es esto? La legitimación activa es que una persona, sea quien sea, persona individual, es decir, tú o yo, una persona humana, hombre y mujer, o una persona jurídica, a través de su representante legal, puedan accionar dentro de un proceso, sea cual sea este, y que tengan la facultad en ley para hacerlo. ¿Por qué?
porque sus alegatos están enfocados a que son personas directamente afectadas. A este grupo de colegas se les denegó ese amparo porque no eran personas afectadas, estaban siendo terceros que estaban llegando a presentar una acción de amparo, pues aduciendo que obviamente no se habían respetado pues los establecimientos en ley para poder generar todas las resoluciones que se emitieron en ese momento desde el Congreso de la República, afectando al TSE y bueno, una serie de circunstancias que en esa acción se realizaron. Entonces, la legitimación activa es supra necesaria cuando se dan este tipo de aspectos en donde hay pues un funcionario, una funcionaria, un guatemalteco, guatemalteca común y corriente como tú o como yo, que sea afectado, pero tiene que ser la persona afectada quien actúe para tener legitimación activa. De lo contrario, se va a rechazar tu participación y puede ser un rechazo in limine, así es como se conoce. ¿Qué significa in limine? Significa que nomás reciben tu actuación y entonces ahí mismo es rechazado. Se te indica a través de una notificación que no ha lugar realmente todas las consideraciones que tú estás presentando porque pues no tienes la legitimación activa para actuar. Entonces, eso fue lo que sucedió con esta acción de amparo de este grupo de abogados. Hoy sí hay legitimación activa, porque es el magistrado Franco quien está actuando, defendiéndose a través de una acción de amparo, porque él es el afectado directamente. Por supuesto, si la Corte de Constitucionalidad le asiste a él con un amparo provisional, es porque, pues, no solo agotó uno de los derechos elementales, que es tener legitimación activa, es decir, tener la facultad para accionar porque es una persona directamente afectada, sino que obviamente su planteamiento de defensa pues está de tal manera bien adecuado a lo que establece la norma jurídica contra la realidad de él, no solo como guatemalteco afectado, sino como funcionario. Si ese amparo provisional se le otorga, ojo, acá es donde viene, entonces en la colada, como decimos los guatemaltecos, el accionar que deberían tener los otros magistrados del TSE para hacer lo mismo, seguir la misma línea. Y deben, pues, al final utilizar la misma metodología de defensa, aduciendo que la persecución penal en este caso es personalísima, que se le debió haber hecho un proceso específico a cada uno de ellos y agotar lo que establece la ley en materia de antejuicio. Entonces, toda vez eso se agote de manera adecuada, se perfecciona la legitimación activa y es allí en donde pues el derecho le asiste a la persona que no solo está facultada, sino que es realmente la verídicamente afectada en una resolución que pues obviamente va en contra de sus derechos. Fernando, es un proceso que se debe seguir y son distintos términos que ya nos estás explicando y también merece la pena ir concluyendo con el tema que nadie, ninguna institución, a menos que sea el Ministerio Público, obviamente, está dando a conocer si en este caso los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral a quienes le retiraron la inmunidad son culpables o son inocentes. Es solamente un beneficio, por así decirlo, o una característica que tienen ciertos funcionarios públicos de alto nivel, la inmunidad. Así que también es importante ir aclarando este tema. Totalmente. El Ministerio Público no puede definir la culpabilidad o la inocencia de una persona, sea quien estén investigando. Eso lo determina el juez a través de la resolución que emite, el fallo que emite. Es una sentencia apegada a derecho, apegada a la norma jurídica, apegada a todas las fuentes del derecho. Cuando esta sentencia se perfecciona, emitida única y exclusivamente por el juez o jueza a cargo del proceso, ahí es en donde se perfecciona completamente el saber si una persona es culpable o inocente de lo que se le imputa. De lo contrario, no. El Ministerio Público lo que hace es investigar, aportar las pruebas, generar la imputación del delito y ya es el juez quien determinará si sí o no genera la causa y por supuesto que se dé una sentencia absolutoria o condenatoria. Así que le estaremos dando seguimiento a este caso. Los próximos días serán vitales para conocer la resolución sobre este proceso. En tanto es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con nuestro segundo tema de análisis.